Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Energía Argentina, El Debate, cuarta temporada. A ver, hoy vamos a hablar de algo muy importante, inversiones. ¿Por qué? Porque Argentina necesita inversiones permanentes en su sistema energético para garantizarte a vos, a mí, que vas a tener gas, luz y otros combustibles. Pero también para crecer y realizar el sueño de ser grandes exportadores de gas y petróleo. No basta con tener una gran riqueza geológica, hay que desarrollarla. Muchos interrogantes por responder. ¿Cuánta plata, por ejemplo, hace falta para que haya un boom exportador de vaca muerta? ¿Cuánta para evitar un apagón por colapso del sistema eléctrico? ¿Quién debe desembolsar? ¿Las empresas privadas? ¿El Estado? ¿Lo tienen que hacer ambos? Y además, ¿en qué condiciones? Bueno, lo vamos a discutir hoy en nuestro programa con los especialistas. Nos visita el consultor Juan José Preciado y Luciano Caratori, quien se desempeñó como subsecretario de Planeamiento Energético. Así que allí está la invitación, quédate hasta el final, porque como todas las semanas hay un plus. Te vamos a revelar lo que pocos saben de las inversiones que se vienen. Así comienza Energía Argentina, El Debate. Vamos. Y aquí seguimos con un tema muy importante que seguramente habrás escuchado desde hace ya muchos años. Vaca muerta, la joya energética de la República Argentina que nos puede convertir en grandes exportadores, allí donde supuestamente están los dólares que necesita nuestro país. Y uno de los grandes interrogantes que vamos a intentar responder en nuestro programa es: si tenemos vaca muerta, ¿por qué no lo estamos aprovechando? Y además, agradecerte este feedback permanente, preguntas, respuestas, todo lo que ustedes nos envían a nuestro WhatsApp. Para nosotros es realmente muy importante que ustedes también sean protagonistas de nuestro programa. Consejos, sugerencias, todo aquello que quieran preguntarnos, aquí estamos para intentar responder. Lo hacemos también durante toda la semana. Acordate nuestro número de contacto, nuestro WhatsApp, 11 31 22 4168. Ahí escribinos y te respondemos. Y también tenemos Instagram. Estamos en todas las redes, @Energía Argentina, y con doble A, energiaargentina.eldebate. Bien, antes de ir a nuestros panelistas, quiero decirte que auspicia este segmento Tecpetrol, la energía nos conecta. Bueno, Cledis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenida. Señor Carlos Seguía. ¿Cómo estás, Guillermo? Todo muy bien. Ingeniero José Luis Sureda. Bueno, esto lo queríamos hablar ya desde el primer programa. Nos parece muy importante el tema de las inversiones, ¿no? Porque, en definitiva, cuando hablamos de lugarcitos, de nichos que pueden darle a la Argentina una esperanza de crear dinero genuino, uno siempre piensa en inversión energética, especialmente vaca muerta. ¿En eso estamos todos de acuerdo? Bueno, ahora lo seguimos hablando. Nos acompaña también Pan American Energy. Gracias por estar con nosotros. Pan American Energy, energía responsable. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Bueno, todos sabemos que el potencial energético y productivo de la República Argentina es inmenso, que las principales petroleras internacionales también están en nuestro país. La pregunta es por qué no estamos produciendo. Esto te lo vamos a responder en algunos minutos nada más, pero agradecemos ahora a la provincia de Neuquén por acompañarnos en Energía Argentina, El Debate.
Sigamos avanzando juntos. Neuquén Provincia. Juntos podemos más. Ya está en nuestros estudios el abogado Juan José Preciado. Bienvenido, Gracias. Juan José. Muchas gracias. A ver, rápidamente. Reconocido por sus investigaciones, análisis y asesoramiento integral en el mercado energético y proyectos de infraestructura. Cledis, a ver, empezamos a responder todo esto que nosotros nos estamos preguntando con referencia a ¿por qué no llegan las inversiones o qué falta para que lleguen las inversiones a nuestro país? Bueno, yo creo que antes de ir a responder esos interrogantes que son claves, yo te propongo hacer un repaso muy general de cuáles son las inversiones necesarias para algunos objetivos estratégicos que vos mencionaste en la apertura. Vamos. Por ejemplo, para desarrollar Vaca Muerta de modo tal que se transforme en un boom exportador. Es decir, en realidad los números siempre dependen del nivel de ambición. Acá tenés la primera placa, mira, Exactamente. inversiones en gas y petróleo. Exactamente. No estamos hablando acá de las inversiones que se están ejecutando hoy. Estamos haciendo un cálculo global de lo que se necesita para que Argentina pueda exportar y exportar de una manera importante desde Vaca Muerta. Tenemos una hipótesis más ambiciosa de unos 50.000 millones de dólares. Son necesarios para desarrollar todo el circuito, toda la cadena que va desde la producción a una planta que permita licuar, por ejemplo, el gas y poder mandarlo a otros destinos del mundo pasando por el transporte que es necesario para sacar ese producto desde Vaca Muerta, desde la Patagonia y llevarlo a grandes centros del consumo de la Argentina o para poder exportarlo. Estremece el número, ¿no? Perdón, porque 50.000 millones de dólares es un número aspiracional. Absolutamente, muy grande, sí. pero no es disparatado. Acá lo dijo Gabriel Aguilar, es titular de Accelerate, lo dijo en nuestro programa, pero tuve la oportunidad de ver algunos trabajos que hacen análisis sobre esto que ratifican ese valor. Tenemos al lado otro número que, insisto, depende del nivel de ambición, lo bajamos a 10.000 millones de dólares como una cifra básica para poder empezar a exportar. Insisto, incluye inversiones en todas esas áreas, producción, transporte y plantas de licuefacción que permitan llevar el gas argentino al mundo. Doy, por ejemplo, dos importes. En el caso del transporte, hay proyectos que se estuvieron conversando, que estuvieron a punto de ejecutarse y quedaron en suspenso a la espera de ciertas condiciones que supuestamente vamos a analizar después en el transcurso del programa. Los proyectos quedan ahí por ejemplo, esto que pasó en Neuquén, de los autoconvocados, de los problemas que no están avisorados por las empresas, pero cuando ocurren hacen que vayan marcha atrás, no solo los que ya están, sino los que están potencialmente por venir. Las condiciones políticas y las condiciones macroeconómicas del país son decisivas a la hora de decidir dónde poner la plata. En particular son empresas multinacionales o transnacionales que pueden elegir Argentina o algún otro lugar. Vemos también en el área de electricidad, hay inversiones muy importantes y todo depende de estas condiciones y de algunas otras cosas que vamos a ir desmenuzando. Porque en electricidad vos también tenés que invertir en generación. Argentina por ahora tiene electricidad suficiente por un tiempo. No hay urgencia, pero sí es importante invertir a razón de unos 1.000 millones de dólares por año para que Argentina tenga electricidad suficiente para el consumo residencial si la economía crece o se desarrolla. Esto es un piso por año, 1.000 millones. Pero vas a necesitar líneas de transporte. Claro. Para llevar esa electricidad a los grandes centros de consumo, por lo menos 500 millones de dólares por año. Y tenemos en distribución. Vos necesitas entre 1.000 y 1.500 millones de dólares por año. Esto es fundamental, lo que veníamos hablando, condiciones para que se invierta en la Argentina. Exactamente. El tipo de cambio en general, que es un factor macroeconómico clave, pero también el dólar lo es en la medida que las empresas inversoras puedan acceder a los dólares, puedan remitir utilidades libremente, puedan repatriar los dólares que ingresan a la Argentina para invertir. O sea, que no te pisen los dólares que producís acá. Exactamente, esa es una condición que se está discutiendo como parte de una ley clave. Vemos leyes también. Ley en ciernes, que es una nueva ley para invertir en todo el sector energético, se está discutiendo, y una condición o una aspiración de las empresas es que puedan llevarse los dólares rápido. El financiamiento, que haya crédito y un crédito accesible o relativamente barato. Por supuesto, los precios de todo, de servicios regulados y también precios del petróleo o del gas. Y después tenemos algunas condiciones que tienen que ver con las posibilidades del Estado, porque el Estado es un inversor muy importante. El Estado también es responsable de grandes obras y además de pagar
algunos beneficios que se ha comprometido a pagarle a las inversoras. Gracias, Cledis. Buenísimo esta apreciación global. Antes de empezar a hablar con Juan José Preciado, quiero decirte que nos auspicia CALF, la cooperativa de distribución eléctrica de la ciudad de Neuquén, la más grande del país y líder en el uso de vehículos 100% eléctricos. Mirá. CALF es la cooperativa de servicios eléctricos más grande de la Argentina. Nació como proveedora de alumbrado público y antes que la provincia de Neuquén. Hoy cuenta con más de 100.000 asociados y además provee de servicios de sepelios, enfermería y capacitación. CALF, con vos. Ahora sí, le damos la bienvenida a Juan José Preciado. Gracias por estar aquí, Juan José. Es director de RIXA, empresa que brinda asesoría en evaluaciones de proyectos vinculados al sector energético. En docencia, profesor titular de la Cátedra del Financiamiento de la Infraestructura de las Maestrías en Políticas Públicas en la Universidad Austral. Bueno, a ver, Juan José, yo quiero arrancar con la pregunta madre, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones que hoy exige una empresa para venir a la Argentina a invertir? Está claro. Pero déjame detenerme un paso atrás, siguiendo un poco lo que había explicado Cledis. Adelante. Todos sabemos que Vaca Muerta tiene que ser competitiva, ¿sí? Y para eso es necesario tener un boom de inversiones. Requieren que la producción y la operación sea eficiente. Entonces, la primera estrategia que tiene que el Estado y los privados diseñar, definir, es qué inversiones en infraestructura se necesitan para que Vaca Muerta sea competitiva y tenga ese volumen de exportación. O sea, el Estado te tiene que dar como el, ¿qué sería? Como el tutorial para decirte, claro, anda por acá, esto es lo que necesitamos. Bien. Yo creo que el Estado y el sector privado tienen que sentarse en una misma mesa y definir cuáles son esas condiciones. Dentro de ese programa de infraestructura podríamos clasificarla en dos grupos. Primero, aquellas infraestructuras que hacen más competitiva la operación de las empresas petroleras. Claro. Ese sería un primer grupo. Sí. Y otro segundo grupo, que lo explicó bien Cledis, es cómo hacemos para invertir en infraestructura para que aumente la producción de Vaca Muerta, que lo explicó muy bien con todos los gasoductos. Siguiendo con la operación, ¿qué boom de inversiones es necesario para que Vaca Muerta sea competitiva? Todo lo que es telecomunicaciones. En materia de telecomunicaciones, Vaca Muerta tiene un problema de fibra óptica, de la última milla. Tenés un problema de accesos viales. Acá el colega de Neuquén lo puede describir mejor que yo. Las rutas provinciales están obsoletas. Y ya abrimos a nuestros especialistas. Rutas provinciales obsoletas. Rutas nacionales. Las provinciales me refiero a las 6, a las 7. Nacionales a las 151. El tratamiento de agua, lo hablábamos en el corte, el tratamiento de agua. Hoy las empresas para hacer todo el proceso de extracción utilizan camiones para mover el agua. Contamina, genera accidentes, es más caro, es ineficiente. Entonces, identificadas esas necesidades que tiene Vaca Muerta para hacer un boom con ese diagnóstico. Con ese diagnóstico, sumado, no quiero repetir lo que dijo Cledis, de aumentar la producción. Lo sintetizo, los tres canales de exportación primaria a Chile, vía los tres ductos donde va el gas a Chile, a Brasil, todo lo que es la producción secundaria del gas, como es el GNL, el sector petroquímico. Entonces, esos son el mapa de inversión que necesita Vaca Muerta para que sea competitivo y sea sustentable en el tiempo. Lo interesante acá es que Vaca Muerta, una de sus riquezas mayores es el gas. Y el gas es un energético de transición, ¿sí? Entonces, vos sabés que vamos yendo a una transición de los fósiles hacia los renovables. Entonces, el reloj del tiempo nos juega a favor en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque el gas naturalmente vamos a ir a esa transición de energías verdes. Bien. Perdón, ¿no? Sí. Pero en el caso de empresas, vos como consultor debes tener alguna experiencia en ese sentido. Cuando una empresa está evaluando un proyecto de inversión, ¿cuál es el aspecto prioritario? Porque uno dice, no elige Argentina porque hay cierta inestabilidad macroeconómica y política, pero sí eligen otros destinos recónditos del planeta donde hay situaciones políticas por ahí más frágiles todavía que la de Argentina y demás. ¿Qué mira? ¿Realmente le importa la coyuntura política o mira la renta, la posibilidad de tener buen precio? ¿Qué mira? Mira, hay un axioma en finanzas que es a mayor riesgo, mayor retorno. Claro. Entonces,
partiendo de ese axioma, a mayor riesgo, mayor retorno, identifiquemos cuáles son los riesgos. Y ahí voy a tu pregunta. Uno de los riesgos es el regulatorio. La historia de la política energética en nuestro país ha sido pendular, de congelar las tarifas, de regular las tarifas, pisar ininterrumpir los contratos de exportación. Cada gobierno tenía un comportamiento pendular que cualquier inversor, vos imaginate que las inversiones no se recuperan en plazos no menores a 5, 10, 15 años, sobre todo los de infraestructura, sino la tasa de retorno que pretende el inversor es clara. Y uno de los aspectos que señalan todos es tener un marco regulatorio claro y previsible, donde sea una política de Estado. La política energética tiene que ser una política de Estado. Cuando me refiero a política de Estado, donde esté consensuada por todos los sectores políticos para que gane un partido o gane otro partido, haya 5 o 6 lineamientos básicos que no se modifican, ¿no? Entonces, ese es un aspecto que preocupa constantemente, ¿no? El marco regulatorio, ¿no? Yo quería sumar algo, comparto absolutamente lo que dice, con el tema, no solo en esa torta faltó un triangulito que debería decir un cuadro marco que regule también el reclamo de los gremios. Me parece que Vaca Muerta debería ser un lugar intocable. Los reclamos están todos fenómenos, pero no me podés ir a perjudicar Vaca Muerta. Y hablo de todos los gremios, petroleros, lo que fuere, como lo que pasó ahora. En ese cuadro me parece que faltó eso, porque las empresas deben mirar eso también, me imagino yo. Y lo que dice con respecto a las rutas es cierto, y además se necesita sí o sí un tren, porque los camiones también son los que rompen las rutas. Claro. O sea, porque además hoy no sé si se fijan en la tara, no sé si sigue existiendo la balanza, entonces es muy complicado ir emparejando una ruta cuando a los 10 días la tenés que volver a hacer. Es cierto el tema del tren, pero también es cierto lo que vos decías. Y después, ¿qué va a pasar con el gremio de los camioneros? Te van a decir, no, pero esperá, nosotros acá queremos... Porque también hay un problema, hay muchos gremios camioneros que quieren estar dentro del gremio petrolero. Por eso digo, hay un grave problema con el tema de los gremios, que yo me imagino que las empresas... Recién Cledis decía, no estoy para pelearme. Pero yo estamos para intercambiar ideas. Perdón, Cledis decía, ¿por qué se yo va te a voy a lugares pelear. distintos? Porque en esos lugares distintos no existe esto. No existe que cualquiera pueda hacer cualquier cosa. Claro. No existe un gobierno que un día necesita ser populista y entonces agarra y te pisa las tarifas y la empresa dice, ¿y ahora qué hago? No puedo sacar dólares porque yo tengo que comprar con dólares. Perdón, Carlos, perdón. ¿Por qué no me dejas cerrar la idea? Después, tenemos un problema de comunicación. No, tenemos minutos. Tenemos minutos que son lo más importantes. Se lo pregunto a José Luis también. Sí, claro, pero digo, yo se lo pregunto a él porque... Las empresas invierten en dólares, vos no le dejás sacar los dólares, entonces viene otro gobierno que libera todo eso y después viene otro gobierno que le cambia la regla de juego. Yo comparto lo que dice. Donde no hay reglas, huyen, eso estás queriendo decir. Tal cual. O no invierten. O la tasa de riesgo, o la tasa de inversión es más alta. Claro. No, en realidad lo que pretenden son retornos más altos. Eso es lo que pasa. Pero yo insisto, yo estoy absolutamente convencida de que Argentina no es una excepción ni es un país tan especial y tan particular, porque hay inversiones, si nos ceñimos a este lugar del planeta, en toda Latinoamérica. Y no creo que los gremios argentinos sean los más combativos, ni que el costo salarial sea ni que el costo salarial tenemos sea la suerte de que Dios nos volvió a tocar con la varita mágica en Neuquén, porque hace 14 años atrás, y me lo va a decir él, cuando todavía no se hablaba de Vaca Muerta, estábamos pensando cómo Neuquén cambiaba la matriz productiva de quedarse en cualquier momento sin petróleo y sin gas, hacia dónde iba a ir la matriz productiva de Neuquén. De repente aparece Vaca Muerta, que Dios nos tocó de nuevo con la varita mágica, no lo podemos aprovechar. Insisto, el grave problema. Si no fueran los gremios, ¿yo sabés qué haría? Diría que cada uno se puede desafiliar. A ver, preguntémosle a José Luis, que estuvo adentro, ¿no? de la historia. Sí. Yo creo, primero una pequeña aclaración a lo que hizo Cledis. Sí, Argentina es muy excepcional en materia de gas natural, precisamente, porque tiene un mercado de gas natural muy desarrollado. Si vos vas a hacer un proyecto de LNG a Angola, a nadie le importa el abastecimiento doméstico porque Angola no consume gas. O si vos vas a Nigeria, tampoco. Entonces, todo es para exportar. Esa es otra película completamente diferente, porque no hay interacción entre el mercado doméstico y las exportaciones. En Argentina sí compiten de alguna manera
los flujos de inversiones para el mercado interno respecto a las exportaciones. Ese es un tema. El tema del transporte, el tema del tren. Hay otro tema muy importante, tal vez el más importante en ganancia de productividad, que es la continuidad, el desarrollo masivo tipo factoría. Cuando vos tenés un campo de no convencional grande y lo tenés que poner a desarrollar, tenés que meterle 10 equipos de perforación si vos querés desarrollarlo en forma de factoría. Y eso te abate los costos, pero violentamente, porque el factor de uso es máximo. A ver, perdón, José Luis, en este contexto, en el hoy que estamos transitando en materia energética, ¿vos qué estás viendo, Juan José, con referencia a esto que yo te preguntaba al principio? Mirá, a mí me tocó trabajar en algunos sectores de infraestructura durante el gobierno de Macri, ferroviarios concretamente, y hay apetito. O sea, hay ganas de invertir en Argentina. Sí. Sí, hay apetito. Lo que sucede, Guillermo, y es un dato de la realidad, que mientras hablamos esto, nosotros tenemos cuestiones macroeconómicas de alto impacto en los financieros, que es terminar de resolver el tema del Fondo Monetario, claro. Porque hoy los bonos que tienen un plazo de lo que podría ser el financiamiento que necesita Vaca Muerta, cotizan al 18% en dólares. Claro. Entonces, tenemos que trabajar esa simetría. Sin dudas. Porque yo no puedo fomentar inversiones en Vaca Muerta si no tengo resuelto lo del FMI y si mi costo financiero está en niveles para el mismo plazo y el mismo tiempo, en niveles del 17, 18, hasta el 20% del dólar. Es que ahí Vaca Muerta no es sustentable. Exacto. Hoy todo está atravesado por la renegociación de la deuda, por nuestra economía, por los mensajes que mientras un ministro está negociando llegan desde la Argentina por parte de gente de peso en nuestra política. Pero mientras tanto, hay datos que son objetivos, que son reales. En lo que va de 12 meses de pandemia se perdieron 125.000 puestos de trabajo. Estos son datos dados por el ministerio inherente a este área. A partir de lo cual, nosotros quisimos apuntar a los más jóvenes, escuchar el testimonio de ustedes, que a lo mejor están desesperanzados, que perdieron el trabajo, que decidieron irse de la República Argentina. Esto nos decía. Mi nombre es Marcos Ruiz, soy egresado del ITBA. En el 2014 egresé de ingeniero en petróleo. En ese momento había un boom en Vaca Muerta debido al precio del petróleo, que estaba alrededor de $120. Y la verdad que me fue muy fácil conseguir trabajo. Hoy en día la situación es mucho más compleja. Mi nombre es Viviana, vivo en Buenos Aires capital. Trabajé muchos años en relación de dependencia y mi último trabajo a nivel corporativo fue en el sector petrolero. Debido al contexto económico me quedé sin trabajo y a pesar de conocer los buenos sueldos del sector, decidí continuar trabajando de forma independiente y también apostar a mi vocación artística acá en Argentina. Yo trabajé en Argentina tanto en el ámbito público como en el privado, siempre me desempeñé en esos rubros. Mi última experiencia fue en una empresa internacional, en una subsidiaria de una empresa internacional en el país. Y honestamente, al no ver opciones de crecimiento ni proyecciones a futuro, por lo menos en lo personal, en lo profesional, decidimos el año pasado probar suerte en Francia junto con mi esposa. Hace 5 meses que estamos viviendo acá y bueno, hace 3 meses que conseguí entrar a trabajar en la misma empresa para la cual trabajaba desde Argentina. Realmente las condiciones de trabajo acá son muy buenas, son mucho mejores que las que hay en Argentina y bueno, la verdad que estamos súper contentos. Te decíamos, testimonios de todo tipo. Me gustaría aprovecharte, Carlos, para que me digas cómo es la situación en tu provincia, en Neuquén. Bueno, en Neuquén, por supuesto que esto de la pandemia produjo que se bajaran muchísimos equipos, inclusive durante casi todo el año no se estuvo trabajando y eso afectó el trabajo del petrolero que tuvo de alguna manera. Imagínate que dentro del petróleo no trabaja solamente el tipo de boca de pozo, trabajan ingenieros claro. No sé, recontra capacitados y que no había trabajo por fuera del trabajo petrolero que se le pudiera ofrecer a esa persona. O sea, dentro del rubro del petróleo quedó muchísima gente sin trabajo. Pero, gracias a Dios, ahora, bueno, sacando este paro, después se empezó a revertir en este último tiempo cuando aflojó el tema de la pandemia. Pero eso no solamente repercutió, como lo decíamos en otros programas, en el rubro petrolero, sino que también repercute en pymes que se han cerrado. O sea, te cuento algo gordito que me pasó recién cuando venía para acá. El taxista que me trajo lloraba. El taxista que me trajo lloraba. No, ni siquiera estamos en ¿El que te trajo de Aeroparque acá? Sí. Exacto. ¿Por qué? Porque el señor, eran las 8 de la noche y me decía, es el último pasajero que voy a levantar. Claro.
Y me dice, yo el taxi lo tengo que entregar a las 6 de la tarde. Vos me dirás, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando con Vaca Muerta? No, esto repercute en todo el país. Las restricciones no nos damos cuenta, son dramáticas, sí, por supuesto. El tipo tenía que entregar el taxi a las 6 de la tarde, y a las 6 de la mañana y me decía, ¿usted es el último pasaje? Literalmente lloraba, Guillermo. Claro, ahora, convengamos, y vuelvo a Juan José, ¿no? Que la pandemia no estaba en los planes de nadie. Pero ¿qué pasa? En algún momento, cuando se logre la inmunidad de rebaño, cuando podamos vacunar, cuando el mundo vuelva a ser aquel que fue, podremos volver a pensar en una situación más normalizada. Pero en el mientras tanto, con pandemia, también hay que planificar. Yo creo que en el área de infraestructura se está planificando. No es menor el plan GASAR, el plan GAS 4. Hemos hablado. Pese a que no termina de darle soluciones a la industria, pero las da parcialmente, muestra cierta previsibilidad de política legislativa. Nuestra historia es pendular. Sí. Con esa normativa... Lo que no es poco en la Argentina. Lo que no es poco en la Argentina. Ya de hecho hubo opiniones de analistas como Fitch, que habla de que es una norma que resuelve parte del tema, no todo. Entonces, esa es la previsibilidad que creo que hay que ir trabajando hasta que se resuelva lo del Fondo Monetario Internacional. ¿No? Porque mientras tanto estamos fuera del radar financiero. Tal cual, Cledis. ¿Hay algunas inversiones que tengan que estar exclusivamente reservadas a la órbita estatal? Porque en general el Estado hace las grandes obras de infraestructura y después los privados, en algunos casos, operan y tienen, digamos, lucran con ella. Hay algunas obras que sí, algunas obras que las puede encarar el mismo privado, dándole al Estado tal vez las herramientas para que pueda acceder a alternativas de financiamiento competitiva. Y hay las alternativas intermedias o mixtas. Las asociaciones públicas privadas, no solo los APP que vimos que en el gobierno de Macri no prosperaron, pero hay otras formas de asociaciones públicas privadas donde los sectores que se benefician contribuyen suscribiendo contratos, tienen muy buena capacidad financiera, tienen mejor calidad crediticia sus matrices que el Estado mismo. Entonces, la solución no es una sola. Por eso yo hace un ratito te hablé de un mapa de inversión. Muchas de las inversiones en materia de telecomunicaciones, en todo lo que es el uso del agua, en materia de los accesos viales, hoy eso se podría financiar con fondos locales. Obviamente, hablaste del gasoducto, una obra de 2.000 millones de dólares, ahí sí es necesario otro tipo de jugador. Y acá lo que hay que también ser es consciente de que la Argentina tiene que reinsertarse en el sistema financiero internacional y lo tiene que hacer de manera gradual, porque no tiene la capacidad de acceder a 4.000 millones de dólares, que sería la infraestructura que se necesita. Entonces hay que buscar alternativas intermedias. En vez de hacer gasoductos nuevos, la industria TGS y TGN habla de ampliar algunos gasoductos con loops y otro tipo de tecnología. En vez de hacer todo el tramo del tren desde San Nicolás hasta Añelo, hacer el tramo de Bahía Blanca al Empalme. Lamentablemente hay que ser consciente de nuestras limitaciones financieras, y ahí es donde yo creo que la combinación sector público, sector privado son claves, porque esto no lo va a resolver el sector público solamente. Bueno, Juan José, gracias. No, por Fuiste favor. recontra claro. Gracias por haberte sumado a este debate y nos volveremos a encontrar durante el año seguramente. Rápidamente a la pausa, después seguimos con más Energía Argentina, el debate. No se vayan. Aquí seguimos en Energía Argentina, el debate, y eso estamos discutiendo hoy, porque nuestro país inexorablemente necesita inversiones en materia energética. ¿Están dispuestos los otros países a venir a invertir? ¿Las empresas privadas? De eso estamos hablando. Te recuerdo, todas las preguntas que quieras hacernos a través de nuestro WhatsApp, las respondemos durante la semana. 11 31 22 41 68. Al final de esta edición de Energía Argentina, el debate, vamos a responder las preguntas que son una muestra de tantas otras, ¿no? Porque nos llegan cientos de preguntas, elegimos 6 o 7 que sean el disparador. Gracias, Accelerate Energy, por acompañarnos en Energía Argentina. Conocelos en este spot.
Excelerate brinda servicios de regasificación de GNL para abastecer a la Argentina de energía confiable, económica, ayudando a las industrias a crecer y a los hogares a mantenerse seguros y confortables. Excelerate Energy. Convertimos grandes ideas en energía real. Bueno, bienvenido Luciano. Luciano Caratori es consultor independiente, investigador en energía y cambio climático. Fue subsecretario de Planeamiento Energético y director nacional de Información Energética de Argentina. Previamente se desempeñó como asesor del vicepresidente de la Comisión de Energía, Minería y Combustibles del Senado de la Nación. Así que fuiste funcionario. Por eso mi primera pregunta sería, ¿hacia dónde crees que está yendo la planificación energética en nuestro país? El planeamiento energético en Argentina tuvo distintas etapas. El último plan energético propiamente dicho se dio hacia fines de la década de los 80. Después hubo un montón de ejercicios e instrumentos llevados adelante por equipos técnicos de la Secretaría de Energía muy sólidos que mantuvieron una tradición técnica desde entonces hasta la fecha. El planeamiento energético, como cualquier tipo de decisión vinculada con la política pública, debería estar basado en evidencia, basado en datos. Y Argentina tiene la ventaja de haber preservado la calidad y la disponibilidad de los datos energéticos durante todas las administraciones, desde entonces hasta hoy. Eso es un plus. Ahora, hay que tomar decisiones y las decisiones que hay que tomar son decisiones que no son fáciles. ¿Por qué? Porque las decisiones que tomamos hoy en infraestructura son decisiones que condicionan las que podemos tomar mañana. Claro. ¿Sí? Yo elijo el camino A, no puedo pegar un volantazo hacia el camino B pasado mañana porque parte de la plata que invertí o que hice que inviertan el sector privado para el camino A, la hundí. Eso se llama efecto lock-in, es un efecto que me deja enganchado con lo que tomé. Por eso es necesario que entre distintos gobiernos tengan alguna consistencia y, como mencionaba mi colega en el bloque anterior, puedan por lo menos hacer algo que se parezca a una política de Estado. Argentina tuvo experiencias bastante interesantes vinculadas con los consensos en los últimos años, ¿sí? El grupo de exsecretarios de Energía, yo creo que fue en el año 2010 en adelante, es un grupo de exsecretarios de distintos signos políticos que no estaban de acuerdo en todo, pero sí tenían un conjunto de acuerdos mínimos. Bueno, fueron para adelante y por lo menos en el disenso sobre lo que no, avanzaron y lograron que varios candidatos de distintos partidos políticos consensuaron un conjunto de supuestos mínimos, llamémosle, ¿no? De, bueno, esto y esto es lo que tendríamos que hacer. Pero no fue la única esa experiencia. Mira, yo te voy a contar algo que a mí me parece muy interesante. Shale y renovables. ¿Sí? Dos cosas que para mí son interesantes como un ejemplo de que si bien Argentina no tiene políticas de Estado, o tiene pocas, Malvinas es una de las pocas políticas de Estado que tiene Argentina, sí tiene o puede tener políticas de gobierno consistentes. La nueva ley de hidrocarburos del final del mandato de Cristina Kirchner, resolución 46 que pone en valor los recursos no convencionales y hace que crezca la producción cuantiosamente. Ley 27191 del final del mandato de Cristina Kirchner, renovar durante la presidencia de Mauricio Macri, que hace que la generación renovable pase del 2,6% del total a más del 11% del total. Eso es una consistencia. Ahora pasaron otras cosas, pero también hubo un contexto distinto, ¿no? Pero podemos en algunas cosas ponernos de acuerdo. Tener política de Estado a largo plazo. Para ese lado deberíamos ir. Fijémonos en qué estamos de acuerdo. Bien. Y después vemos sobre eso que podemos construir. Perdón, Luciano, a propósito de, vos mencionaste unos ítems que es el de energías renovables, porque hubo un impulso durante la gestión anterior y quería saber cómo ves vos ahora esa situación. Hay muchos proyectos que entiendo que están congelados en el tema de energía renovable. No sé si a la espera de que cambien las condiciones macroeconómicas o que realmente se justifique aumentar la oferta de generación eléctrica en la Argentina. No sé por qué están parados y cómo lo ves vos. Primero, y para mí es un principio fundamental de cómo se evalúan las políticas también, es que las decisiones se tienen que evaluar con la información disponible al momento de tomarlas y no con lo que pasó después. Porque es muy fácil tentarse y decir, bueno, con el diario de mañana pasa esto. Primero que hay una ley que establece una serie de porcentajes sobre la demanda que tienen que ser cubiertos por energías renovables. Segundo, que ese porcentaje depende naturalmente de la demanda. ¿Sí? A mayor demanda necesito, para cubrir el mismo porcentaje, mayor oferta. La demanda no creció como se esperaba que fuera a crecer en energía eléctrica y en gas natural tampoco, y eso generó
en cierta forma, una sobreoferta en el sector eléctrico. Y cuando vos estás pagando potencia, porque en gran parte del sector eléctrico vos estás pagando potencia que se contrató para recuperar la disponibilidad de reserva en los momentos de pico de demanda, si le estás pagando y no creces, cualquier cosa que entre a la red te encarece el sistema. De hecho, no son caros, no se firmaron en su momento contratos caros. Es decir, que la energía verde en Argentina hoy, la electricidad verde no es cara, no se comprometieron, Camesa no se comprometió a sostener contratos en dólares que son caros. Mira, caro o barato a mí me parece un término relativo. Que puede ser un poco relativo. ¿Por qué relativo? Primero, porque estamos hablando de renovables, ¿verdad? Sí, de energía renovable. Yo te hago una pregunta, ¿sí? Y honestamente yo soy agnóstico, ¿sí? Entonces no estoy enamorado de una ni de la otra. Pero ¿qué hubiera pasado, qué va a pasar este invierno con el abastecimiento de gas natural y de combustibles para usinas? ¿Qué pasó el invierno pasado? ¿Vos sabés cuántos millones de metros cúbicos día desplazan esas renovables equivalentes de gas natural en el sistema? 5 o 6. En el contexto de este invierno eso es un problema, porque eran líquidos. Entonces, es decir, ¿querés decir que hay otras energías que resultan más caras finalmente? Digo, para tratar de bajar a tierra. Es una cuestión de plazo. Mira, el mundo hoy está discutiendo un conjunto de cuestiones vinculadas con el cambio climático, ¿sí? No te enojes, José Luis. No me enojo, pero me preocupa. No. Estás esperando. Ahora espera que termine y voy a vos, José, y a Carlos. Sí. En algún momento es posible que nuestros clientes, que son a quienes queremos exportarles, carguen las externalidades negativas del carbono a nuestros productos. Si vos exportas algo, te dicen tu producto tiene mayor contenido de carbono que el producto del país B. Ajá. Entonces te voy a cobrar un impuesto por eso. Entonces, de a poco, transiciones implica un periodo de tiempo en el cual una fuente pasa a ocupar una situación relevante de una matriz. De a poco podemos ir acercándonos hacia eso. La alternativa de las renovables en este invierno no era gas natural, era fuel o gasoil. Y en el invierno pasado también. Y lamentablemente, probablemente, en el que viene también. A ver, José Luis. No, primero la aleatoriedad, la interrumpibilidad aleatoria, que yo no sé cuándo lo tengo o cuándo no la tengo. Hay estadísticas, pero uno no sabe en qué momento. Por ahí, como ocurre muchas veces, un hermoso domingo de sol, cuando a las 4 de la tarde, cuando no necesito energía, tengo energía solar fuerte, mandando a parar usinas a gas, por ejemplo. Y eso tiene un costo, es una externalidad. La aleatoriedad en la intermitencia de las renovables es un problema, y es un problema económico serio, porque le quita productividad al resto del sistema energético y lo hace más caro. Además de otras cuestiones, pero no importa. Yo creo que en términos relativos, Argentina está pagando más caro, porque está pagando un precio por megavatio hora de energía renovable, en algunos casos el doble de lo que está pagando el resto de Latinoamérica. Chile está comprando a $20 y nosotros tenemos contrato de 40. Pero eso no es culpa de nuestro sistema energético, no. Ese es nuestro problema, es un problema macroeconómico. Volvemos al mismo problema de Vaca Muerta. Los costos financieros argentinos son exorbitantes. Si yo tengo que pedir prestado plata al 15% o al 18%, ¿cuánto tengo que pedirle a mi proyecto de ganancia para poder repagar ese 8%, ese 18%? Por lo menos 20-22%. Y eso lleva el precio a las nubes. Claro. Entonces, tenemos un problema, otra vez el mismo problema. Macroeconómico, mal. Carlos, ¿qué querías? Yo ahora voy a circunscribir a Neuquén y sobre todo a la ciudad de Neuquén, porque justamente se está pensando en una ciudad para 1 millón de habitantes y evidentemente para eso se necesitan inversiones. Claro. Y cuando hablamos de inversiones eléctricas, a eso sumale
las inversiones que tienen que ver con los edificios, porque yo te voy a hacer un edificio, lo primero que te voy a pedir es, a ver, ¿existe la capacidad de poderme dar energía para ese edificio? O sea, fíjate todo lo que tiene que... Y no es lo mismo, hoy veíamos unas torres, no es lo mismo una torre en Vicente López que una torre en el medio de la nada de Neuquén que te la tira un viento blanco, con el gasto de inversión que se tiene que hacer. Claro. Por eso sí, a mí me preocupa mucho el tema de cómo van a invertir las empresas justamente para esto, para que en este caso mi provincia y mi ciudad puedan llegar a esa ciudad de 1 millón de habitantes, ¿no? ¿Puedo hacer un comentario? A ambos, que creo que señalan dos asuntos que son muy importantes. Y es el problema de la incertidumbre de Argentina. Porque vos no sabes qué es lo que va a pasar, no sabes cuánto gas se va a producir, no sabes qué nivel de actividad va a haber y no sabes si les van a pagar a los que les dijeron que les iban a pagar. La pregunta es, en la misma línea que mencionás vos, José Luis, ¿cuál hubiera sido el precio de la subasta del esquema gas si los actores hubieran realmente creído que les van a pagar? Y que les van a pagar en tiempo y forma. Mucho menos. Por supuesto. Número uno, ese riesgo. Segundo, ¿qué hubiera pasado con las inversiones en el upstream si no se estuviera prometiendo una nueva ley de hidrocarburos hace 2 años y medio? Arriba. Si yo te digo, José Luis, vos vas o Cledis o cualquiera, mientras más tardemos en llegar a casa, más plata te voy a dar. ¿Por qué voy a hundir hoy $1 si sé que pasado mañana puedo tener condiciones mejores y me las vienen prometiendo? No va a ser sorpresivo. Digo, esa incertidumbre es una incertidumbre autoinfligida y es un problema de manejo de expectativas que se da en toda la gestión y que se da en particular en el sector energético y es problemático. Segundo, quiero volver a los números que presentaste vos hoy, Cledis, que con algunas diferencias son parecidos a los que tenía en la cabeza. De hecho, yo quería hablar de eso y ya lo dijiste y ahora perdí. Pero quiero repasarlos un segundo. Hay otras cosas. ¿Podemos hacer una cuenta? Por supuesto, sí. Una cuenta muy cortita. Sí. Anualizado, próximos 10 años. Anualizado próximos 10 años, porque en el corto plazo hay exceso de oferta de potencia eléctrica y otras cosas que no. 3.200 millones de dólares anuales para generación eléctrica. ¿Sí? Más o menos. 3.000 por año, perdón, por año solo Estoy para generación. Nosotros dijimos 10, 1.000, perdón, 1.000, un tercio. Vos dijiste 1.000, lo tuyo. Yo te digo que a 10, porque ahora tenés un montón de energía. Yo te digo que ahora, a 10 años, más o menos 1.000 megas por año tenés que poner, 1.200 megas por año, son 3.000. ¿Sí? 3.000 entonces megas de generación. Transporte eléctrico y transporte de gas natural, entre los dos, ponele que tenés 1.000 más. 500 de transporte de gas natural y 760 eléctricos. 3.000, 3.200, ponele al otro, 3.000, 4.000, 4.500. Más los 4.000 millones de dólares que hay que poner anualmente en el upstream. ¿Ustedes saben cuáles fueron las transferencias, cuáles van a ser las transferencias del Estado a Camesa este año, los subsidios eléctricos de este año? Más o menos. 5.000 millones de dólares. 5.000 millones de dólares. ¿Saben cuánto van a ser las transferencias en el sector de gas natural? Porque el usuario no paga el costo de abastecimiento de la energía. Más o menos 1.500 millones de dólares, 1.200 a 1.500 millones de dólares. Nos comemos anualmente en subsidios el equivalente a toda la inversión que necesita el sector energético para crecer. De acuerdo, pero si el Estado quisiera poner la plata e invertir en esa infraestructura, podría hacerlo solo con las transferencias para gastos corrientes. No digo que lo tenga que hacer, pero solo con las transferencias para gastos corrientes podríamos... A ver, entonces, ¿por qué una administración de gobierno, los subsidios subsisten desde hace varios años? Distintas administraciones de gobierno han sostenido este nivel de subsidio. ¿Son tontas? ¿Se autoboicotean? ¿Por qué lo sostienen, Luciano? No se autoboicotean, es una política, te voy a contestar yo. Es una política para controlar la libertad económica de la gente. Es una visión donde el Estado es comunismo. Me parece, perdón José Luis, pero respeto tu idea, pero es disparatado decir que los gobiernos, incluido el de Macri, son comunistas. Bueno, disculpame si te parece disparatado, yo te lo voy a explicar. Cuando un gobierno decide intervenir en la microeconomía, cuando un gobierno decide fijar precios, cuando un gobierno decide sobrecargar, asfixiar con impuestos a la actividad privada, cuando un gobierno decide subsidiar subsidios económicos, entonces lo que vos tenés es una intervención del Estado
que es digna del comunismo. A ver, es así. Sí, pero Luciano tiene experiencia como funcionario, por eso me Bueno, gusta que él, digamos, su interpretación, porque él ha tenido la experiencia también como planificador. De cualquier manera, me parece que lo que dice José Luis, y lo escuchamos atentamente a Luciano, digo, lo que dice José Luis no es el comunismo de hambriar a la gente y que los tipos sean millonarios como Cuba o Venezuela. No, utiliza Estamos comunismo hablando de como otra intervención cosa. estatal, Claro, como el claro. Estado planificador. Bueno, a ver, si vos vas a las Está bien. provincias son Eso comunistas. Porque hasta que no cobra el tipo que trabaja en el Estado, no vive nadie. Claro. O sea, No se digo, mueve la llevándolo a un pero- extremo. claro, Ahora, sí. si lo Comunismo vamos a es llevar otra al extremo del comunismo, no. A ver, por supuesto, No, no estoy Luciano. hablando de Claro. Nikita Khrushchev. Tal No, cual, claro, sí, ya quedaría extemporáneo, por Sí, llamarlo de sí, alguna sí. manera. Nos queda un minuto respecto de esta síntesis que se hizo acá, de estos pensamientos. Te dejo a vos la última apreciación. Tenemos que ponernos de acuerdo en hacia dónde queremos ir y tenemos que tomar decisiones que no condicionen nuestra capacidad futura para tomar las decisiones que nos acerquen hacia dónde queremos ir. El Estado hoy transfiere un monto de dinero equivalente a las inversiones que necesita Argentina para crecer en su infraestructura energética, excluyendo el upstream, ¿no? Estoy hablando de 6.000 millones de dólares más o menos de subsidios, que son los que habíamos cuantificado hace unos minutos que necesitábamos para crecer. Es muy difícil, y como vos mencionás, Cledis, hay restricciones, ¿sí? Es muy difícil opinar sobre lo que hace otro, porque enfrenta restricciones. Esas restricciones son fiscales, son políticas, son económicas, son de la propia coalición, muchas veces de un lado y del otro. Le pasa al gobierno actual, por ejemplo. Hay lugares para discutir esto. Los lugares para discutir esto son, primero y principal, el Congreso. En este momento coexisten en el Congreso 3 proyectos de ley que entraron o que van a entrar. La famosa nueva ley de hidrocarburos que mencioné, que hace 2 años y medio están diciendo que va a entrar, todavía no entró. Una ley de fomento a los biocombustibles que ahora se ha prorrogado por decreto por unos 60 días. Una ley que promueve la movilidad sustentable, que entre otras cosas lo que establece es la prohibición del uso de motores a combustión interna en el año 2040 y pico. No podemos fomentar todo al mismo tiempo. El Congreso y la regulación energética no puede ser un tironeo de equilibrio de lobbies, porque al final si fomentamos todo, no fomentamos nada. Claro, el que mucho abarca, poco aprieta. Y si fomentamos todo y no fomentamos nada, tenemos la energía cada vez más cara y más escasa, que es lo que nos está pasando nuevamente ahora. Sí, sí. Luciano Caratori, gracias por haber estado con nosotros aquí en Energía Argentina, el debate. Gracias a vos, Guillermo. Realmente. Gracias. No se vayan, es el último cortecito, muy chiquito, y después respondemos las preguntas de la gente respecto de cuáles son las principales dudas que tienen nuestros televidentes. Ya venimos. Ya sobre el final de Energía Argentina, el debate, quiero leerte algunos mensajes. Acordate, podés comunicarte con nosotros a nuestro WhatsApp al 11 31 22 41 68 y también a nuestro Instagram. A ver, la primera pregunta o consulta dice, en la provincia de Corrientes pagamos una garrafa de 10 kilos 700 pesos que nos dura 18 días, ya que cada vez las cargan menos. ¿Hay menos carga en las garrafas? ¿Sí? ¿Puede ser? A ver, yo no puedo asegurar que sea el caso exactamente, pero yo diría que hay... ¿Especulación? Hay especulación y hay no pocos casos donde eso ocurre. Ajá. No sé si exactamente en Corrientes o no. Sí. No lo sé, pero sí que es una práctica antigua y ¿Pero relativamente... ¿No hay ente que regule eso, José Luis? No, no lo hay. No lo hay. Esa es una responsabilidad de la Secretaría de Energía. Pero la Secretaría de Energía tiene bajo su responsabilidad todas las instalaciones de gas licuado que tiene la República Argentina, tanto
de todo tipo, y para eso tiene un plantel de 4 o 5 inspectores, no más que eso. Digo, es muy interesante el tema, ¿sabes por qué, José Luis? Porque, no sé, vos te compras una gaseosa, sabés si está por la mitad o no, pero una garrafa la gente no es avesada, no lo puede saber. Puede intuir por el grado de uso que le da promedio y la duración más exigua, más baja que tiene. Mira, ¿no? a mí me sumale tocó además que entonces no está, perdón que te interrumpa, José Luis, pero digo, sumale además que no estaría pagando eso por los 10 kilos. Claro, además. O sea, le saldría más caro. Claro. Sí. A mí me tocó un caso en San Pedro de Jujuy, donde trasvasaban de una garrafa, le sacaban un poquito a una, la trasvasaban con una gomita a otra garrafa, y de 10 garrafas hacían una. Es decir, le sacaban un 10% a cada una, y eso generó un accidente, una explosión, en San Pedro de Jujuy en el año 2016. Bien. A ver, vamos con otra. Vivimos en Río Gallegos. Mi hija gasta 2 garrafas de 45 kilos, sería, ¿no? Sí, 2 tubos serían. Bien. Sí. Al mes, por un valor de 4.000 cada una, dice. Sí, es un poco lo que habíamos comentado en el programa anterior. Me parece que hay bastante dispersión porque eso es propano, el tubo 45 kilos, y hay lugares en la provincia de Córdoba donde se paga 9.000. Claro, por eso el tubo de 45 kilos. Pero es libre, el precio es libre, tiene más poder calorífico, pero el precio es libre, supongo. A ver, uno más. Estoy escuchando el tema de la garrafa. Sería muy bueno que controlen que no traiga tanta agua, porque son más los litros de agua que de gas. Sí, no es agua, es gasolina. Gasolina, en claro. realidad. Pero sí, es otra trampa. Che, en todo hay trampa. Eso lo decís vos, Guillermo. No, lo digo, me da pena, porque en el programa anterior decíamos, es la forma, a ver, de que le pueda llegar el gas a los más necesitados. Y encima le meten la mano en el bolsillo. Es que el chorro no se fija así. No, ya sé, al chorro no hay clase social. Tal cual. Bueno, a ver, vamos con los últimos datos. Cledis. Con una un poco buena, sí, como dale, para estimular el ánimo. Sí. Hablamos de las inversiones, y hay inversiones multimillonarias en el sector energético que están a cargo del Estado. Para hacerlas necesita dinero. Bueno, la buena noticia es que en el mes de abril la recaudación tributaria aumentó como hacía del año 2003 que no aumentaba. Y te lo voy a dar en proporciones. Se recaudaron más de, estoy hablando de recaudación del Estado Nacional, ¿no? De la Administración Nacional, más de 800.000 millones de pesos. ¿Eso qué significa? Que hubo un salto respecto al mismo mes del año pasado que significó un 40% de suba en dólares, ¿no? Y más de un 100% en pesos, a valor nominal. Es decir, la recaudación tributaria viene subiendo. Ahora, hay una recaudación que viene en baja. ¿Sabes cuál? La del impuesto país, que se cobra sobre las operaciones, sobre la compra de divisas, sobre dólares, o las operaciones que se hacen en dólares. Desde que empezó a recaudarse ese impuesto hasta ahora, se recaudaron 2.000 millones de dólares. Lo mismo que se necesita más o menos para hacer un gasoducto que lleve nuestro gas de Vaca Muerta a Brasil. Bueno, bienvenido entonces final con esta última noticia. Gracias, Cledis, gracias, Carlos. Ingeniero José Luis Ureda, nos volvemos a ver la próxima semana. Gracias a ustedes, fundamentalmente recuerden que nos pueden consultar de aquí hasta nuestro próximo programa. También queremos agradecerles a Iri Makeup. Podés encontrar sus productos en irimakeup.com. Bueno, punto final. Gracias por habernos acompañado. Para nosotros es imprescindible que estén allí. Todos aprendemos, programa tras programa, un poquito más de lo que significa la energía argentina en este debate semanal. Hasta el próximo domingo. Chau.